Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Hola, ¿cómo están? Soy Nelly Canseco y me encanta que nos acompañen en una emisión más de Excelencia Personal. ¿Cómo te va a ti, Gerardo? Bien, aquí contentos con Maripaz Albarrán. Bienvenida, Maripaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy con un tema, el arte de la interpretación. Y por supuesto que es un arte, porque lo que para cada uno signifique no es lo mismo. Y entonces de ahí se pueden dar muchísimas situaciones y Y condiciones. muchísimos errores. Exacto. Y que si es cierto que el arte es me gusta o no, esa es solamente la primera de las cosas que a la mera hora da igual si te gusta o no. Porque es que desde ahí el arte no está para gustarte. Cosa que dices, ¡ah! ¿Cómo? En mi vida había oído eso. Sí, No, van a decir, sí qué es una peligroso. experiencia estética. Pero esa experiencia estética es algo que te mueva. Es como si un blues o algo musical, no sé cuál, te pone un tanto triste o nostálgico. No quiere decir que el blues no hizo por no ponerte feliz y como muy acelerado, muy contento. Entonces, hay veces el arte te entristece, pero no solamente porque hay un angelito triste o cosas así, sino porque hay veces tu mismo, no sé, tu mismo esquema se ve contrariado, sería la palabra. Entonces, porque toca fibras diferentes y cada quien tiene sus propias fibras y momentos. Y momentos, porque uno mismo puede ver el cuadro de distintas maneras dependiendo qué es lo que traigas. Pero la idea de esto de la interpretación es también tener el cuidado de que no nada más porque lo veo, ya sé lo que es. Hay que tener cuidado porque, mira, las palabras, o sea, que están conformadas por letras, todo lo que es la semántica, la sintaxis, ahorita vamos a hablar un poco de semántica y sintaxis visual, pero en lo que es la gramática digamos, del lenguaje, no es lo mismo saca que casa, que sac, que ask. O sea, dependiendo el orden de las cosas, es lo que te va a significar algo. Y dependiendo de ese, en su contexto también tiene un significado claro. Anteriormente al siglo, pues voy a meter al siglo XX, porque se ufanó con estas vanguardias de decir que había roto con la academia, la academia era como, bueno, se le quedó el nombre, ¿verdad? La entrega de Óscares, pero era como el gran tutor, ¿qué te diré? Como el faro que tenía la guía de todos los artistas. Pero por supuesto llegó un punto en donde la creatividad humana dijo, no quiero. Y los primeros fueron los impresionistas, que hubo muchos impresionistas y por eso nos saca de onda cuando los vemos, por ejemplo, Manet, que ves un cuadro y dices, wow, este sí son 4 pinceladas, tipo impresionista, me encanta. Y luego le caminas tantito y dices, ¿y este? Este tiene, o sea, de no haber leído que es él, ni lo reconocía. Porque es gente que se atrevió, pero luego de la crítica, pues no lo aguantó porque es muy duro ser rechazado. Y que tu trabajo no valga nada y que todos los artículos de gacetas, magazines y todo te veas comprometido, ¿no? como si fuera pues el fin de tu carrera. Claro, nadie tiene bola de cristal y en tu vida cuántas cosas no, si hubieras aguantado más, hubieras llegado muchísimo más a ser vanguardia, pero en muchos de ellos, pues no quisieron y se fueron como pues en el caso de él, se regresó a lo que era lo esperado, lo académico, de ahí sale ese término también. Entonces, el hecho de haber sido rechazados de la academia, los primeros vanguardistas, insisto que son los impresionistas, pero luego vinieron tiempos de guerra y muchos de los ismos, fue como la ruptura del decir, déjame de decir cómo se hace, y comenzó un concepto, pero fíjese que nuevo, estoy hablando ya del siglo XX, que se llamó la obra abierta. La obra abierta quiere decir no está completa, no está sujeta a un producto, pues eso, terminado, sino que tú como observador lo terminas. Y ahí sí hay un permiso, es más, una exigencia de parte del autor en que se involucre, que participe el espectador.
que dé un paso hacia adelante, no hacia atrás con la mano en la barba como gran crítico, sino que se involucre, que lo ponga, que llore, que se enoje. Por eso muchos del arte moderno dicen, es que a mí me indigna, porque además son materiales con los que verdaderamente no se deberían ni jugar, ni tocar, ni venirme a hacer la burla de que haya no sé, una línea de sangre y ya con eso es arte. Un foco en el piso y ya dicen que es arte. Es una burla. Lo que pasa es que ya la gente no sabe pintar. Y ya cualquiera, encima 4 cajas, le pone encima un títere y ya, eso es arte. Entonces, es un arte que viene a romper lo esperado. Por supuesto, el momento estético, aquí es donde se entiende perfecto lo que estábamos diciendo hace un minuto, de que el arte no está para gustarte, pero es la primera vez que se Oye, que se entiende tan claro. pero es que de repente esos demasiado minimalistas y dices, ¿de Son qué se trata? Oye? buenísimos, me encantan. Algún día Pero es hablaremos justo de la eso. interpretación. Claro, claro. Y Y lo que tiene está ¿Qué te quiere sintiendo, decir? y lo Por que está sintiendo supuesto. el artista. Incluso, bueno, la terapia del arte se usa muchísimo en niños o en casos a veces difíciles que no es tan fácil verbalizar, a veces incluso una situación traumática, y entonces se utiliza el arte para poderlo expresar. Sí. Y las artes plásticas o una pintura o un dibujo, que en psicología son súper proyectivos, Sí. porque están explayando el Hay dos sentimiento. tipos de arte terapia. Uno de ellos es el que estás diciendo, en donde es a nivel plástico, a nivel sensorial, y que se produce, y ya sea que se le añada en un modelado o que se le escarbe en un tallado, pero que de alguna manera es como dices, algo que no se puede verbalizar, pero que es a salir, y con eso, no tanto, o sea, sí, qué bueno que sale, pero después sería muy bueno interpretarlo, ¿no? Claro. Ahí está el quid. Pero en la otra parte del arte terapia, inclusive también vendría, y la palabra bien puesta por Freud, es aquella pantalla blanca que nos expresaba, los que alguna unión tienen con la psicología me van a entender muy bien, y vamos a tratar de incluir a todos con este comentario. Es esa pantalla blanca, Freud la ponía, a él los ponían como cheslong, en un como sofacito acostado, y él les decía, mira fijamente hacia enfrente, y enfrente no había nada. Pero nada, nada, por eso le llamaron pantalla blanca, era un pedazo de pared. Y entonces dime qué ves. Y entonces ellos comenzaban a hacer estas figuras mentales proyectadas y entonces eventualmente decían, veo una mancha que se está viniendo y esa mancha empieza a tomar forma y empieza a llenar el espacio y todas las demás colores ya no tienen lugar porque esa mancha, por supuesto, no está hablando ni de manchas ni de colores, sino de un sentimiento, pues en ese caso del ejemplo que estoy poniendo, de una pues total, no sé, aniquilación, ¿no? De algún sentimiento, de algo que pasó. Y a partir de ahí, pues hay muchísimo que trabajar. Entonces, la segunda parte, en vez de ser esa pantalla blanca, arte terapia, que también de alguna manera yo he incursionado en eso y soy muy feliz, es no tanto una pantalla blanca, sino un cuadro de Botticelli, un cuadro de Murillo, un cuadro de Goya, de Picasso, luego los que son Kandinsky, por ejemplo, que te presenta los colores. No es tanto una pantalla blanca, sino una propuesta de alguien que en ese momento ha hablado y se ha silenciado para que tú puedas no solo interpretarla, sino decir cómo te sientes con eso. Es un poco lo mismo, pero creo que es un poco más guiado en el sentido de decir, bueno, el terapeuta puede poner algo muy pacífico a ver si eventualmente ese sentimiento se lleva, o al revés, ¿no? Luego la paz da mucha ansiedad, ¿no? Los vacíos dan horror, ¿no? El horror vacui que le Sí, llaman, los ¿no? silencios. Exacto, ¿no? Y estos frillitos, ¿no? Que luego dicen de la iglesia, ¿no? Que el horror vacui es horror dei, el horror al vacío es el temor de Dios. Y el temor de Dios, porque en ese vacío y en ese silencio, pues habrá ese diálogo que a lo mejor no has querido escuchar en mucho tiempo. Entonces son cosas muy y que interesantes. hace falta tener, ¿eh? No, y no solo falta. Pero que siempre se pospone. O Sí. es muy común posponer. O Pues. siempre se distrae con música. Y si no es música, pues más. Y Con si ruido. no, con series de la televisión para que sea una y después nada Claro, de que como ya acabó. cosas superficiales. Otra, hasta que me quedo dormido. Y entonces no hay ningún diálogo y qué bueno. Por mí, para que nadie me esté dando lata, sobre todo el que vive acá adentro, ¿no? Claro, para no autocuestionarse. Entonces yo creo que el arte es eso, es justamente el invitarte a ver qué piensas. Pero entonces, regresemos un poquito al concepto de obra abierta y obra cerrada. ¿Sí? Sí, no sé si tenemos que ir a una pausa. Volvemos después de esta breve pausa y nos explayas sobre va. eso.
Esa la tienes que oír fuerte, si no, no. Sí, exacto. ¿Estás de acuerdo? Por eso Santiago aprendió a hacerlo como bonito. Ajá, sí, sí, sí. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Pues no cabe duda que en el arte proyectamos lo que somos, lo que vivimos, lo que traemos dentro, lo que nos mueve, lo que nos llama. Y pues el tema de hoy, que es el arte de la interpretación. ¿Cómo puede cambiar una historia el interpretar bien o mal? Sí, sí, la invitación no es que dejes de lado quién eres o tu particular punto de vista. Eso ni podrías. O sea, Claro. pero sí es un ejercicio muy interesante en dejar de ser el protagonista. Creo que es pleonasmo decir protagonista principal, pero yo creo que queda hasta más reforzado. Claro. Ya iba a decir otra, pero ya. El caso es de que la idea es esta. Si yo aprendo a silenciarme, entonces doy el espacio a que el otro hable. Y eso pasa en el arte también. Oigo yo personas cuando estoy así en esos momentos increíbles de estar en una exposición, y sobre todo hay algunas que de verdad estás en otra cosa. O sea, si pudieras levitar, o sea, más bien si se viera físicamente estarías así como flotando y no falta el que irrumpe, ¿no? Ay, a mí no me gusta esto. Ay, a mí no, Ay, ¿ya viste qué feo? Es que mira nada más con 4 palos y ya. Que volteas y dices, es que qué barbaridad. O sea, sí estás viviendo tu mundo de noche. ¿Por qué no son 4 palos? Lo que pasa es que si no tienes manera de acercarte Sí, de querer ver manera más allá. sistematizada, vas a ver 4 palos, pero insisto, yo admiro mucho a las gentes que van a ver 4 palos y aún así van y se echan el osito de hacer la fila, entrar y opinar de los 4 palos. O sea, como para qué van. O sea, yo si viera las cosas así, me levito, no Sí, voy. claro, mejor no vas y Me voy a listo, una porque buena garnacha sí, y eso muchos decimos, seguro yo no le entiendo, pues no voy y listo. alimenta ok. mi alma. Sí, entonces. Alimenta mi Maripas, alma y mi barriga, ¿no? De paso. es que de verdad la invitación es abierta porque hay mucho más que eso. ¿Y sabes por qué los admiro? Porque sé que en el fondo saben que hay algo más y que de repente va a dar el clic y va a dejarse caer un mundo impresionante. Si bien ante es ellos. cierto que puedes ir a una exposición y habrá cosas que llamen tu atención y cosas que no. O sea, puedes pasar de largo de algunas pinturas y una se va a quedar contigo y a lo mejor te pasas un rato mirándola y dices, híjole, eso me mueve. ¿Qué quería decir el artista? A ver cuándo la pintó. Sí, a ¿Qué veces hasta por los significa? colores, las formas, en Me fin, ¿no? identifico con lo que a lo mejor él sintió. No sé ni en qué momento fue y a lo mejor analizo un poquito. No Claro. conozco de la época. Claro. Pero claro que va a mover lo que Pero yo por traigo, eso, ¿no? si en un Como momento pasa dado, si lo ves en un año y en otro, sí, que a veces cambia, ¿no? todo eso sí, pero insisto en el silencio. Sí, sí. Qué bueno que te mueva. ¿Ya? Ahora, ¿puedes dejar que él hable? Que te diga, exacto. Exacto. Llega un punto donde dices, ¿por qué siempre tenemos que empezar por el yo y por el mí y por a Sí, mí por ser me? protagónicos. O sea, estamos mal acostumbrados. Y el arte sí es moverte, pero moverte una vez que él haya terminado. Hay veces la contemplación, no hay veces, siempre, es ese saber callar. Es ese saber, saber ser invitado. No sé, yo uso mucho esa analogía porque no es que tú vayas a llegar y decir, a ver, me mueven la mesa, por favor, y le cambian ese color en mantel. No, a ver, espérame, eres invitado. Entonces, por favor, entra, en principio con un agradecimiento y con otra mirada de decir, oye, qué lujo de estar aquí. Y es distinto que cuando dices, yo tengo un mantel así, yo hubiera puesto esto diferente. Ay, no, ¿cómo no se midieron? ¿Por qué nada más unas flores en vez de 2? Oye, por favor, aprende a callar, porque si no, no vas a aprender a mirar. Oye, Maripa, ¿se puede decir que es, haciendo una analogía, como aquella persona que va a la iglesia a rezar, se para y se va, ¿no? Se para y se va y dices, bueno, también quieres orar
quieres decirle algo a nuestro creador. Y el decir estoy aquí. Estoy aquí y de repente llegar y hacer un silencio para permitir que Para que llegue de podemos afuera hacia adentro, como decir, decías. hágase tu voluntad, tan bonito como se ha estado llevando a cabo. Porque hay veces pasa eso. Y claro, en ese silencio, en esa contemplación, es en donde podemos partir para hablar de interpretación. Claro que la interpretación va a ser una actitud activa, pero activa con algunos lineamientos, ¿vale? Y que es un arte. Es todo un arte. Bueno, por eso, pero si estamos hablando de una estructura, yo creo que ese arte va a empezar a ser un poco más asequible, porque también lo que no quiero es que se piense que el arte es nada más para gente que ha estudiado años y que ya se reventó 50 folletos aburridos y ya arcaicos que por poco los tiro. O sea, no, el arte no es eso, pero también es un dejar ser, porque si no se explaya. Entonces, ¿por qué dejar ser? Porque de entrada cualquier manifestación que veamos es parte de una cultura. Hay veces esa cultura yo la comparto con el artista por tiempo o por manera o por colorido o por territorio, ¿no? O sea, Frida Kahlo, Diego Rivera, muy probablemente Siqueiros, el mismo Orozco, todos ellos que son ya comunes a nosotros, que los hemos visto en nuestros libros desde niños, que están ahí donde paseamos. Entonces probablemente tenga un tono un poco más fácil para mí, pero probablemente... Sí, porque por lo menos es habitual. Haya otros que tengan otras latitudes, que tengan otro clima, otra manera de expresión. Y otra cultura completamente, que yo quiero encasillarlos a fuerza en lo mío porque siento muy rarito aquí adentro no entender. Entonces hay una parte que tenemos que tener cuidado porque se enciende luego y es parte de la supervivencia. En el cerebro se va a encender, pero ten cuidado de apagarla. El decir está bien, está tranquilo, no tienes que saberlo. Solo lo puedes sentir, no tienes que argumentar o verbalizar. Sí, o interpretar de Exacto, más. todo solo es así. Entonces, la primera dimensión va a ser darme cuenta que el arte está hablando también de otro. Si ese otro por encima es distinto, porque ya vivió en otra época, o porque simplemente es otro, es hombre y tú eres mujer o lo que fuera. Pero es como los árboles. Arriba se ven diferentes y cada uno se ve que es una unidad. Pero abajo es un enredadero de raíces que prácticamente podrías decir que es uno solo. Eso es lo que Jung explica de la humanidad en sí, de la parte simbólica de la humanidad. O sea, todos podríamos ser una parte independiente, pero si la invitación, más allá de decir a mí y ya que lo dices, tratas de profundizar, te vas a encontrar que él también. Nada más que checa, por favor, de qué manera, porque si no sería imponerle. Sería llevar un saco rojo y un sombrero negro para quien hable contigo, decir, espérame tantito, primero déjame ponerte este saco, este sombrero, ahora sí dime lo que quieras. Oye, sería una falta de respeto enorme. Haz de cuenta que eso es, cuando te lanzas a decir las cosas antes ni siquiera de dejar que sean, que ocupen. Entonces yo creo que pues el primer paso es cierta humildad y esto, ¿no? Ahora, sí tendríamos que saber que el arte tiene referencias y tiene significados que se vienen representando en las cosas. O sea, no solo son objetos, sino muchas veces son pues códigos secretos, tal cual. Por eso es emocionante verlos. Y por eso los niños, si lo sabes guiar, en vez de nada más decirle, no toques, cállate, sino que de alguna manera veas qué historia hay detrás, no solo de cada cuadro, sino en sí del sentimiento de estar en un museo, de estar observando esos regalos. No tiene que ser, como decía Nelly, exhaustivo de todos o descartar los que no. Puede ser interesante. ¿Qué te hizo descartarlos? ¿Qué se te hizo tan cotidiano? No creo que si esté en un museo sea tan descartable. ¿Por qué? También es interesante. Claro que hay unos que dices, es que, bueno, yo muchas veces cuando voy y busco alguno, primero me doy la vuelta como para empezar a saborear y y hoy lo de la exposición que hay del Vaticano, hay un cuadro en especial que es de mis 3 consentidos, que fue sorpresa verlo ahí, porque yo no sabía que estaba. Fue el shock a tal grado, yo venía con mi esposo caminando, que pensó que me encontré a alguien, o pensó que algo había pasado, y simplemente es porque lo vi, pero me acerqué a la cédula diciendo, no puede ser que sea el original. Y sí era.
Fíjate. Y sí era, y verdaderamente, y cuando no te das cuenta, hasta la Además, qué lágrima está sensación afuera, o sea. tuviste, ¿no? Porque me imagino cómo vibraste por dentro, No, ¿no? cuando dices, no puede ser que esté, estoy viendo Ujú, mal, me lo estoy imaginando a tal grado que ujú. se está haciendo presente. Impresionante. Y veremos, porque sí estaría muy lindo que los que puedan nos acompañen. Exacto, que Les aprovechen. hago la invitación, empezando por ustedes, Héctor, Gracias. y pues a todos los que nos escuchan de ir a esta exposición. Vamos a ir a hacer un El grupo, 4 de ¿no? octubre. El 4 Ujú. de octubre. Les comento que Maripaz nos está haciendo la invitación a ir a una visita guiada. No es lo mismo ir con alguien que sabe del tema, que te puede ayudar a descubrir cosas que no has encontrado por ahí, Exacto, Sí, que nos como va a dar una tiene guía, esta tú ¿no? lo estás pasión y viendo. este Ujú. sentimiento, que conoce de lo que está hablando, que sabe qué cuadros están ahí. Y bueno, esta visita guiada va a ser en octubre, así que tienen mucho tiempo para organizarlo y planearlo. El 4 de octubre, y más adelante les publicamos por ahí Ajá. el WhatsApp Y algún de requisito, porque Maripaz. no puede ser que, ay, hoy quiero ir, voy, porque se van a quedar fuera. Tiene Ujú. que Sí, ser tiene que con ser tiempo, porque tenemos que llevar apartando. Sí, con una impresión tiempo. con el boleto, Sí, con con código de tiempo y barra. para poder apartar el audífono, para que todo esté listo y bueno, que esté ahí la cita, ¿no? Así que publicamos la información para que quienes se animen nos acompañen. Volvemos después de esta pausa. ¿Cómo puedes hacerse tan segura una botellita con tan solo un recubrimiento de plástico bien hecho? Mis hijos lo están usando para llevar a la escuela. Sin contaminar. Está bien padre. Yo ¿Y tenía, dónde yo- las encontraron? Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, pues a todos los que se están comunicando y nos están solicitando el teléfono o el WhatsApp de Maripaz, con Para mucho poderse gusto se registrar, los ¿no? damos para que tengan esta información. Si quieren contactarla, preguntar el requisito, cómo pueden apartar su lugar, porque no es nada más decir yo voy, ¿no? Luego Ujú. sucede que no Sí. llegan y ocupan el lugar Luego de alguien haremos más. alguna que se pueda, Ujú, que así, sea más y que abierto. llevemos más equipo para los que, pues, también entiendo que hay veces dices, es que pensé que no podía y a la mera hora se me facilitó, Ujú. pero en esta ocasión especial, y ustedes véanlo, se tienen que meter a internet, tienen que imprimir su boleto, cosa que lo podemos hacer en grupos si ya tengo yo el orden de quién va a ir, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, ¿tu número cuál es, Maripaz? Del teléfono, nada más para que manden, por favor, Mensaje. mensaje. Ujú. Es 55 33 31 32 42. Excelente, gracias. ¿Qué tal? Muy bien, ahora sí, para que Ahora todo el mundo lo pueda porque tomar. luego cuando he dado el teléfono rápido, ahí me lo vuelven a hacer. Dicen que el flojo y el quién recorren 2 veces el camino. Claro. Eso decía mi papá. Sí, ¿verdad? Entonces yo y lo tengo que volver a hacer. Bueno, entonces, estamos con que la interpretación del arte, bueno, en primeras, ver que, te digo, esa parte de acallar un tanto tu mente y de mí, yo sé todo y yo sé las respuestas y yo Ujú. juzgo todo, porque es un mal social y todo Ujú. lo tenemos, no crean que estoy criticando a nadie, pero de alguna manera es un ejercicio que nos va a servir muchísimo de decir, ese objeto por algo está. Sí, qué bárbaro, qué minimalista es el arte de hoy, está de crítica, qué horror, qué indignación, por algo está. Trata de ver más allá, o sí que de lo evidente, ¿no? Como decían Ujú. los Thundercats, pero sí de alguna manera es esta parte que la función representativa, digamos, es algo más, algo, digamos, trasciende las formas, trasciende el sí mismo del cuadro. O sea, tú estás viendo 2 o 3 elementos en un contexto y ya, por eso lo juzgas, ya dices, ya le entendí. Y eso es lo que les decía al principio del programa. Cuando yo leo una palabra, tengo que educarme a ver cómo se pronuncia, cómo se lee, cómo se hacen los espacios entre palabras, qué significa una coma, un punto. Cuando dejo un espacio en medio de 2 grupos de palabras que son Ujú. párrafos. Todo eso lo voy aprendiendo y por supuesto que no es lo mismo una lectura todo pegado, que cuando tiene la acentuación bien Ujú. puesta, o sea, Sí, sus cuando... pausas y demás. Entonces,
Lo mismito pasa con lo visual, lo único es que pensamos que no, porque cuando yo veo una tabla con 4 patas, digo, se llama mesa. Es una mesa, no tienes nada que explicarme. Yo sé que es una mesa. Ese es el gran peligro, que dices, efectivamente es una mesa, pero ya viste en dónde está Sí, y ya claro. viste qué significa y por qué habrá una mesa Es que ahí. hay que dejar de encasillar todo, ¿no? Entonces, hay que más bien tratar de acercarnos Ujú. de cuadro en cuadro o de artículo de Ujú. internet o de algún libro que me interese de cómo va explicando las pequeñas partes de un cuadro para saber Ujú. que efectivamente son objetos reconocibles, pero que te están queriendo decir muchas otras cosas. Una vez que más o menos te vas educando en esto, como bien dice Nelly, empiezas a gozar de una manera distinta y un poquito más seguro a estar inventando. Porque imagínate tú que te cuenten una historia inventada, o sea, una historia con H mayúscula, o sea, la Ujú. historia, y que el maestro de repente diga, y mira, a mí se me ocurre que Benito Juárez lo que pasa es de que le chocaba, porque como estaba ardido que no había ido a Europa, por eso quiso matar a Maximiliano. Dices, podría encajar porque podría ser, pero ¿qué daño te hace? Entonces, alguien que empieza a opinar de un cuadro que no tiene ni idea, es un daño tremendo, Sí, porque porque te tú puede lo llevar para ves, donde no va. según verificas con lo que estás viendo y juzgas de la misma manera. Entonces ya te sales de este mundo Ujú. mágico. Lo mismo pasa con la música. Ujú. La música clásica es aburrida. Ay, a mí me duerme. Ay, a mí me recuerda como a la iglesia, qué flojera. Entonces, eso es cuando dices, híjole, ¿sabes qué? Me estoy Ve, limitando. ve de poco a poco, porque exactamente el Ujú. arte es de las mejores cosas que ha hecho el hombre. Es algo increíble. La danza también pasa, ¿no? Ay, es que el arte moderno parece que les dé epilepsia. Y dices, no, por favor. O sea, el teatro, todo lo que tenga que ver con estas manifestaciones del corazón, yo creo que hay que tenerles el respeto suficiente de no opinar y de no lanzarte, decir me gusta o no me gusta, porque eso es lo de menos. Entonces, yo creo que la opinión culta de alguien se nota cuando dice, ay, a mí eso me choca. Ay, a mí lo único que me gusta es el impresionismo. Porque esos cuadros, qué lindos son. Discúlpame si estoy, o sea, no quiero ser Ujú. grosera, pero llega un punto en donde dices, sí, pero el impresionismo, ¿qué tiene y de dónde dura y cuál es su objetivo? ¿Por qué estoy de acuerdo que hay cuadros que no pondrías en tu casa? En eso estoy de Ujú. acuerdo, pero es que no Claro. son hechos para ponerlos en tu Exacto. casa. O sea, también hay que considerar eso, por Entonces, supuesto. no te cierres a solo lo bonito, porque lo bonito, imagínate que tú te quedaras solo con lo bonito de tu vida. Entonces no tendrías ni una arruga, no tendrías una cicatriz que te Ujú. recuerde un aprendizaje, una cosa. O Ujú. sea, también hay que entrarle a lo demás. Si todo fuera dulce, ¿no te empalagarías? Claro. Claro. Y el chile solo pica horrible, pero ¿cómo condimenta? La Ujú. sal sola hasta te puede matar, pero ¿cómo condimenta? Entonces yo creo que el arte hay que dejarlo ser, ¿sale? Para que pueda en un momento dado, pues esto, ser nosotros el hombre simbólico al que estamos llamados a ser y vibrar junto con todos estos magníficos grandes, ¿no? Bien. O sea que nos decías al principio, el punto número 1 es darme cuenta de lo que hay, estar abierto Ujú. para poder ver simplemente. Ahí no estoy emitiendo juicios, simplemente estoy en silencio Mira, observando. hay una parte que nos va a ayudar muchísimo a esto que está diciendo. El autor que nos va a ayudar ahorita a platicar se llama Irving Panofsky. Ujú. Panofsky es todo un método el que te propone 3, pero ya luego Gombrich, que es otro de los picudos que se ha puesto a escribir cosas muy buenas, añade un cuarto nivel. Entonces, digamos, es como la hermenéutica de la Biblia, que también dicen que tiene 4 niveles, ¿no? Ujú. Una cosa es el hecho como literal, el de que fue Jesús y caminó, bueno, Ujú. significa movió un pie, luego el otro, es Ujú. lo literal, pero luego el andó camino significa, bueno, viene poniendo un ejemplo y luego, ¿qué camino es? Porque entonces está hablando, o sea, hay niveles de lectura, igualito en el arte. Lo primero le llamó Panofsky el preiconográfico, que significa un nivel básico, es sensible, es lo que estoy viendo, son realmente reconocimientos de los elementos y es una cosa muy primaria. Yo entiendo que esto es una botella, que esto es un hombre, esta es una mujer, esto es una mesa, lo que habíamos hablado. Ujú. Pero a partir de ahí, darte cuenta que estás en el 1 de 4 y a lo mejor de 5, cada Ujú. quien puede sacar los que quiera. Ya después viene no solamente el reconocimiento de formas, sino un poco la convención del por qué está uno con el otro. Y ahí sí ya son distintos cánones
ya estamos hablando de cierta temática. No solo son clips en una mesa, sino también carpetas que ya te invita a pensar que estás en una oficina, por decirte. O sea, Sí, porque se relacionan. ya son escenas que no es lo mismo una mesa de cocina que una mesa de escritorio o lo que fuera. Ya encuentras sentido en tu vida y encuentras sentido en lo que estás viendo, pero Empieza a tienes que ser estar un abierto. tema. Ya tienes más bien que estar Receptivo. Sí, más que abierto, concentrado Receptivo. en ver pues estas relaciones, ¿no? Para que sea la temática. Volvemos con más. ¿Desea saber más de excelencia personal? Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien escríbenos a la dirección electrónica epersonal@excelenciapersonal.org.mx. Amigos, hoy en Excelencia Personal con Maripaz Albarrán estamos hablando del arte de la interpretación. Y Maripaz nos estaba haciendo alusión a estos puntos que nos pueden abrir un poquito este camino para desarrollar este arte. Ok. ¿Cuál será el siguiente nivel? Entonces, más que el siguiente, hay que ahondar un tanto en este segundo, cuando es el iconográfico. Quiere decir ya el estudio de la imagen como tal. Porque yo, en este punto, ya no nada más digo es un señor, o es un hombre desnudo, una mujer desnuda, o es porque luego pasa, ¿no? Que en el arte parecería que es así como desfile de desnudos. Y sin embargo, tiene muchísimo significado esto. Son personajes que por algún atributo o algún contexto que los envuelva, te están invitando a reconocerlos. Entonces, ya hay un reconocimiento, como habíamos dicho en alguna ocasión, ¿no? Yo reconozco porque primero conozco. Entonces, este segundo, digamos, este nivel, como que ya requiere un poco más de tu cultura, porque ya, por ejemplo, no es lo mismo quien nunca ha sabido quién es el Quijote y que se acompaña de un rechonchito más bajo que él para que diga este es Sancho, que alguien que diga, no sé, son dos cuates que vienen caminando, son dos hombres uno está ahí como alto, el otro. Entonces, cuando yo me pongo a describir sin reconocer, es el preiconográfico, como diciendo, mira, le atinaste, que tiene como una especie de sombrero un poco raro, pero ok, y el otro que está gordito, todo eso, tus ojos te invitan a verlo, y sí es lo preiconográfico, pero ya lo iconográfico es cuando yo ya lo reconozco. Entonces, aquí se divide en temas y motivos, porque los temas son grandes bloques de cosas que están pasando. Por ejemplo, estoy hablando de mitología, y poco a poco se va haciendo más estrecho hasta que llegas al punto exacto único de cada representación, cada escultura, o cada cuadro, cada pieza musical. O sea, es que sí es en el arte en general esto aplica. Entonces, es mitología. Ok, entonces estoy viendo que es un hombre que tiene una especie como de león, fíjate cómo es preiconográfico, un león como si fuera una capa, la piel de león. Entonces, también aquí ya, como necesito llamar de tu cultura para que reconozcas, dices, ese es Hércules. Pero Hércules ya lo reconocí, y ahora, ¿qué está haciendo? Mira, pues tiene en su mano no sé, unos cuernos de un becerro, ¿no? De los vellocines de oro, porque Hércules hizo 12 trabajos. Entonces ya reconociste a Hércules, pero el cuadro en sí, ¿de qué te está hablando? Eso todavía, todo eso es iconográfico. Entonces sí se necesita mucho aludir a tu cultura, y si quieres que te empiece a gustar más el arte, permítete, y a ver si también abrimos alguno de esos cursos que no han estado abiertos al público, pero ya estará de organizarnos, de mitología, por ejemplo. Y entonces vas viendo como tal cual chismes, como si fuera el Lola, pero antiquísimo, de mitología clásica. O sí, luego y con mejores resultados que Lola, pues hay que decirlo. Bueno, también es muy entretenido, pero sí, de alguna forma empiezas a reconocer quiénes son, y eso te empieza a llenar como, además ya empiezas a hablarle de tú a los cuadros, claro, ¿no? Como diciendo, ya te reconocí, claro. y qué diferente lo sí, pinta. tengo más idea de quién eres, Botticelli que Rafael, ¿no? O cómo lo pinta de distinto,
en tal época que en tal otra. Entonces todavía ahí estamos apenas, que mucha gente con que se quede allí también ya, pero entonces no sale, todavía no saca la pulpa, ¿no? Todavía no tiene este reposo que lleva un buen vino. El buen vino del arte se prueba en el tercero. El tercero, en vez de iconográfico, se llama iconológico. Quiere decir, icono, o sea, bueno, el estudio de la imagen, el lógico ya es el profundizar. El gráfico solo es mirar y reconocer. Entonces, ya el tercero es un tipo de significado que le encuentro a las obras profundo. Hay tendencias en mi mente y en descubrir no solamente quién está y cómo está, sino el por qué está. Entonces, hay muchos cuadros que no fueron pintados como si fueran periodísticos, ¿no? Por ejemplo, Holofernes y Judith, ¿no? Esta mujer tremenda del Antiguo Testamento que está sitiada la ciudad, bueno, en el tiempo por los estos enemigos de Israel, y entonces está a punto de caer la ciudad. Y lo que hacen es decir, pues ya, empiezan a empacar sus cosas. Y ella dice, no, yo puedo ser la heroína de este pueblo, va, encuentra a Holofernes en su tienda, pero va ella ataviada perfectamente y te cuentan muchísimo de cómo se perfuma y se pone joyas en el pelo y me imagino que ha haber sido una cosa bellísima. El caso es que va y le dice que como tributo al gran líder, el pueblo le quiere rendir una noche tal cual apasionada con ella, ¿no? El caso es de que Judith, cuando él bebe en abundancia y está en estos, pues este apasionamiento de tal parece que ella aprovecha estos letargos y le corta la cabeza. Entonces, guarda la cabeza en una bolsa, sale de allí, los guardias pensando que eran gritos de placer y no sé cuánto, muy bien. Y cuando llega a presentar, es parte leyenda y parte de este gran tributo a estas mujeres heroínas del Antiguo Testamento, cuando saca de la bolsa la cabeza de Holofernes para mostrarla, todos toman tanta fuerza de decir que ya es un movimiento de guerreros que no tienen líder y que ya los guerreros solos no iban a poder, que se embravecen de nuevo y entonces en vez de rendirse, pues ganan, ¿no? Esa es la historia dicha corta, pero a lo que voy con esto es, en el momento en que estaba sucediendo no había nadie pintando, además en el Antiguo Testamento y en la época de los israelitas, pues no hay representaciones de nada, de la Biblia ni de nada. Pero, o sea, bueno, me refiero, hay muchas cosas artísticas, pero la representación de Dios y de todo esto prohibidísimo. Entonces, la idea es que hay movimientos de después, por supuesto, posteriores, que retoman. Por ejemplo, en este caso dices, ella viene con su ayudante, le llaman la Aya, es Judith, porque yo reconozco que está en la cama, Holofernes desnudo y ella vestida ricamente, un cuadro de Caravaggio, un cuadro de Gentileschi, de quien quieras, porque está muy, muy, muy repetida esa pintura. Reconozco que lo está decapitando, pero en el tercero ya está el preiconográfico, ¿no? Ahí hay sangre y hay un señor tendido en una cama y hay una señora que es el que le corta la cabeza. Ahí lo reconozco, pero me puedo yo decir, ahí yo juego mucho con los alumnos cuando he dado clase a preparatoria, que le digo, a ver, cuéntenme qué pasa. Y no falta quien me diga, es una mujer celosa que encontró a su marido y entonces le cortó la cabeza. Que dices, perfecto, esto es divertidísimo porque es del preiconográfico. Ya vi que hay una muerte. Y yo, como sé todo, ya digo de qué es. Yo invento la historia, sí. Claro. Luego va el iconográfico, una vez que les cuento la historia, dices, ahora sí, dime de qué se trata. Ah, pues es Judith con Holofernes, ya me lo contaste. Y ahí está la vieja, le llaman, con el saco lista, con el saco abierto para que metan la cabeza ahí, para llevarse. Ah, entonces, oye, pero lo interesante es por qué se pintó en la época del barroco cuando acabó el Concilio de Trento. ¿Por qué se pintó tantas Judith y Holofernes? O sea, ¿por qué hubo tanta sangre en los cuadros en este momento? Había mártires muy pintados también de manera muy, muy grotesca, muy dramática, y este cuadro. Entonces, la parte que Panofsky nos invita con lo iconológico es ir a interpretar por qué este momento histórico tuvo esa visión de ese momento en particular. Pues nada, justamente Holofernes representa a Lutero y había que ser valientes en cortar la cabeza de Lutero. Entonces, no solamente es una cosa y la otra, sino todavía el por qué está allí, por qué en ese punto. Sí, es el momento histórico. Es que, exacto. Y ya después ¿y qué se pensó?
o sea, el cuarto que añade Gombrich sería ya el que le llaman hermenéutico, en donde dice, ya vi qué es, ya vi quién es, ya vi por qué está allí. Ahora me voy, la hermenéutica es como un viaje al mundo de los muertos y que vuelva, porque Hermes es lo que hacía, el dios del Olimpo. Entonces, de alguna manera yo voy a esa época y vuelvo y me doy cuenta que Artemisa Gentileschi fue violada por un socio de su papá, que a la hora que ella le dijo a su papá todo lo que le habían hecho, él dijo, no, yo no puedo dejar de contar con el favor de este hombre. Vamos al tribunal, porque ¿cómo es posible que haya llegado esto a la corte? Y vas a decir que no fue cierto. Entonces ella se quedó con esta ansia de, pues, de venganza y de manera, y entonces es un autorretrato que está matando a su violador, ¿me explico? Entonces, es como entrar en un mundo verdaderamente apasionante, novelesco, ¿no? Que cuando lo cuentas así, pues se puede entender de una manera muy distinta, ¿no? Claro. Amigos, volvemos con más información después de esta breve pausa. Yo creo que ya está el charro ahí. ¿Le escribes? Le escribo. Es que Héctor está distraído en el teléfono por lo que veo. Ya dijo que ok. Qué padre que sí llegó. Porque sabemos que te interesa conocernos. Nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. El arte de la interpretación con Maripaz Albarrán, y les recuerdo, amigos, que tenemos pues esta visita guiada que nos va a hacer favor Maripaz Albarrán de dirigirla, y es una invitación abierta a todo aquel que quiera acompañarla. Simplemente, bueno, pues tiene que seguir los pasos que ella nos va a ir indicando, porque sí se tiene que registrar, se tiene que hacer a lo mejor un pago de reserva para poder ocupar este lugar y no darlo a alguien más, porque hay cupo limitado. Entonces ya publicamos por ahí el WhatsApp, lo volvemos a repetir, Maripaz, ¿cuál es? Es el 55 33 31 32 42. Y entonces, bueno, ahí ponen sus datos, se ponen de acuerdo con Maripaz. Y ya se les listo. dice toda la logística para Y que ya, puedan hacer el yo creo depósito que y voy el a hacer apartado. alguna cosa que les envíe escrita para que sea de volada, y si así Ujú. se animan, muy bien, pero sí no va a poder ser el mismo día, o sea, que agenden el día 4 de octubre, pero no va a poder ser el mismo día que se animen, pues, porque Ujú. sí Sí, tiene, tiene que ser en con- este caso, Sí, ya por lo menos haremos una otras. semanita o algo antes para que puedas tú prever los audífonos, prever todo lo que se va a ocupar. No, y además que si garantizar lugares. hay cupo limitado, yo tengo que Exacto, apartar una los semana lugares. antes Por a lo mejor ya supuesto. se llenó, Sí, entonces lo antes véanlo con posible. tiempo. De todas maneras, vamos comunicándonos y ya lo hacemos de manera personal. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué más, Maripaz? Ahora Pues sí que eso. conclusiones, porque ha estado Que de muy alguna interesante. manera no creamos que lo que vemos es solamente una gente sin que hacer que se puso a pintar. Ujú. Eso no Ociosamente. pasa, aunque sea el cuadro blanco sobre blanco Ujú. de Malevich. O sea, no sé si es que es muy criticado. O por ejemplo, Ujú. cuadro negro. Ujú. No, Es no un los conozco, lienzo blanco pero hay que buscarlo. con un cuadrado negro. Ujú. Y nada pasas más. y dices, ajá, y entonces yo qué hago aquí enfrente. Créemelo, que también esas formas tan abstractas o tan simplistas o lo que tú me digas, también tienen un preiconográfico que es hasta donde parecería que llegamos. El iconográfico, el iconológico y el hermenéutico parecería que no dan pie, y sin embargo ha habido gente que puede llegar al llanto cuando te explica una imagen tan pura como esa, porque ya el arte había llegado a tal que no recordaba sus inicios. Entonces, cuando hay un buen argumento detrás, Ujú. más vale, ahora sí que
dejarlo hablar, insisto. Yo creo que como conclusión es eso. Hay que tener la humildad suficiente y pues eso, la pericia de saberse mover, como dices, en el arte de la interpretación, pero sobre todo saber que sí es para ti, que sí es de humanos para humanos, que es una parte cultural, que es un verdadero regalo, pero que por favor abras las manos y lo recibas. No trates de formarlo antes, o sea, de deformarlo antes de que entre en tus ojos. Oye, y esto aplica a muchísimas cosas de la vida, ¿eh? Pues sí, claro. Fíjate que les comparto brevemente, tuve oportunidad de platicar con un sacerdote y me dejó helada, y me hace sentido con el programa de hoy, porque al final lo único que me dijo, me regaló una hojita y me dijo, tu tarea va a ser 7 minutos de silencio en tu vida diaria para escuchar lo que Dios te quiere decir. Y yo dije, ay Dios, me quedé helada. Pues es algo Porque similar. es justamente estar en silencio Es para que recibir. eso de la productividad y de la prisa nos tiene locos. Y parte del arte es ese respiro en ritmo. No tienes que decirle, habla, explícate. Y nada más también concluyendo, cierro con lo que al principio del programa dijimos de la obra abierta y cerrada. La obra abierta es a partir del siglo XX y entonces yo puedo decir, enojar, gritar y argumentar lo que quieras. Pero discúlpame, yo no lo diseñé así. Antes del siglo XX hay una especie de diccionario iconográfico para poderte acercar a ellas. Así era. Así era. Hoy por hoy hay una apertura impresionante y ha cambiado la sociedad radical. Pero antes, para poder ver el arte había que educarse. Y como decían a coscorrones, si no sabe, no pregunte. ¿Qué dices? ¿Cómo? Hoy diríamos, ay, oye, qué Al revés, pregunta, ¿no? No, pero es que también es cierto, hay que saber. O sea, si ¿Quieres no sabes nada, entender? ni siquiera tienes dudas. Claro. Entonces para es poder eso, entender, tienes que acércate saber. un poco entre una cosa y otra. Muchas veces las explicaciones de los museos son buenas, pero a lo mejor es muy poco tiempo el que tienes. Entérate, en internet hay cualquier cantidad. Y bueno, pues ven a este tipo de reuniones para que poco a poco y sabiendo con quiénes contamos, hagamos talleres, ya sea puerta cerrada o en museos, yendo ahora sí que in situ, para que también nos hagan vibrar estos originales, ¿no? Que Por traen toda la supuesto. carga de una obra que permanecerá aún el paso de nosotros, ¿no? Y además que nos lo haga más digerible, Sí, que ese es parte del objetivo, ¿no? sí. Muy bien, Maripaz, muchísimas Al gracias. contrario. Gracias a nuestro productor, el licenciado Héctor Gamper, y mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida. Gracias amigos, bonita tarde.